o sea, más que lo que he probado. Tampoco he trabajado con esto, o sea que está. Lo que quiero es aprender. No, obvio, está, pero digo, estabas haciendo proyectos con Android, Python y eso, ¿no? Sí, sí, pero ya entré a ver los materiales acá y me falta base de bastante cosas. Sí Está. estuve con parte sí, con programación, un poco de Java y un poco de Python, pero está con mucho tutorial, mucho ensayo y error, digamos. Ahí va. Estaba bien de bien. Sí, no pasa nada, no creo que. No es muy. Bueno, vamos a ver qué tan avanzado es esto. La idea de ahora de la primera llamada era ir repasando. Vamos a agarrar el cronograma acá que. Eh, Nada, videollamada uno era más o menos repasar los contenidos. Vamos a agarrar acá el onboarding y vamos pasando por los que. Nada, por los materiales y aprovechamos para sacarnos dudas y hacer preguntas y eso y después arrancamos con lo otro que es de funcional. Está acá. ¿Está? Entonces Vagrant ya digamos, ¿están todos con la máquina levantada o alguien precisa una mano después? Sí, yo ya lo hice el viernes. Sabemos. Seba, vos Yo tengo la máquina levantada. O sea, yo seguí el tutorial y hasta ahí, o sea, ¿qué pasa? Yo o sea, lo que entendí de Vagrant está eso, lo de tener una carpeta compartida entre la máquina local y la máquina virtual, Uh-huh. pero, o sea, llegué a instalar VirtualBox y todo, pero no sé si llegué a levantarlo. Está. ¿Instalaste Vagrant? Vagrant tiene un Sí. instalador también. Está. Sí, el Entonces tenés Vagrant estaba, parece que demora un rato. entonces corriste ese también. Sí, o sea, Está, listo. por consola, pero... Entonces debes tener todo andando ya. Porque el archivo ese ya te instala todo lo que precisás y listo. ¿Sabes lo que? Ahora me quedé pensando. Déjame ver si no hago cagada. Si abro el Visual Studio acá y no. Ya cagué tantos videos. La otra vez cagué un video. Estuvimos también como un montón de rato haciendo las cosas y en un momento me equivoqué y puse en la pantalla un montón de información que era del proyecto ahí, de un laburo, un cliente y lo tengo ahí todavía para editar el proyecto, el video. Un penal. Sí, no, ya te digo, ahora me hice todo como una lista de cositas ahí que me tengo que asegurar para no, tipo, ¿sabés lo que más me jodía era esto? Tipo, abrir acá y empezar a escribir cosas y que me saltara, tipo, todo el porno ahí. Pará, ¿ustedes están viendo algo? Porque yo no estoy viendo nada compartido. No, viste, esa es la otra que... Bien. No, me dijiste acá y dije, pa. Sí, estaba, viste. Estaba. A veces grabo y no comparto, a veces comparto y no grabo. No estoy hecho para eso, pero bueno, son los tiempos que corren. Sí, cosas que pasan. Pasan que cosas. Para ver si te puedo abrir, quiero abrir acá un proyecto que tenemos para que se vea bien lo que tiene bueno Vagrant, ¿no? Que aparte yo no lo puse ahí, esto ya hace tiempo que no toco los materiales de ahí, pero el Visual Studio Code anda bastante bien porque tenés la consola acá abajo, entonces yo encajo Vagrant App. Claro, como la carpeta está compartida, yo puedo tirar comandos de Linux acá abajo, mientras que laburo en el código con el Visual Studio. O sea, no tengo que laburar con una... Claro, Claro. Yo me bajé el Visual Studio siguiendo unos tutoriales de JavaScript y que no lo tenía, porque tenía otros IDE. Yo, por ejemplo, lo tengo que bajar el Visual Studio, porque formateé hace unos días y... Sí, bajátelo. Yo la verdad, a mí me convencieron los gurises, porque yo estaba mostrando las cosas tipo en el aire, así, ¿no? Yo como trabajo metiéndome en servidor y cosas de esas, me acostumbré a trabajar con BIM, que tipo todas las máquinas lo tienen. Pero me convenció el Visual Studio, es buenísimo. Tenés que apagarle todas las ayudas esas que te quiere dar el... que trata de ayudarte. Yo en el laburo uso el Visual Studio y tiene aparte 16.000 plugins para facilitarte la vida, además. Sí, tiene de todo. Bien. Bueno, Git,
A ver, no sé si terminé de mostrar el ejemplo, creo que sí. O sea, acá voy a tener la consola de Linux, ¿no? Y después si quiero hacer Git, quiero comitear algo, en vez de tener que bajarme algo para Windows, lo haces acá, ¿no? Como estás en Linux, la carpeta compartida. Sale de acá. A ver, Git. Git no, o sea, no sé si vale la pena parar a responder preguntas de Git, porque siempre hay preguntas de Git. Tipo, es literalmente práctica. Sí, salado. Bueno, inclusive ahí están todos los comandos de consola, pero en general como usas los IDE ya está integrado, lo integras. Claro, ahí va. No, y después con todos los pedos que te agarrás, tipo, yo qué sé, tengo una branch acá y tengo otra branch allá y quiero hacer merge de esta branch, pero no quiero. Es siempre un tema, Git. O sea, siempre. Salado. Sí, está, hasta el. Pero yo leyendo el material me desperté con el tema de los pools. Sí, Que justo haciendo este proyecto tuve un temita con eso, que abrieron un branch y creo que yo metí un commit sin hacer un pull, o sea, sin actualizar lo que yo tenía en la máquina. claro. Y ahí en un momento tuve que empezar como a enmendar errores ahí. Y la verdad que teniéndolo claro como que por lo menos te evita que, por lo menos teniendo el material a mano, que ya creo que con eso es suficiente, te evita hacer macana. Sí, sí. Vos, sí, el diagrama me parece que es lo que más ayuda en el tema de Git. Porque es como que los comandos. Los comandos, no sé si los nombres de los comandos son los más. Status es tipo, bueno, status. Pero después add, commit, es tipo como si no tenés los conceptos básicos o si no tenés el diagrama en la cabeza por lo menos. Es como que Claro. este diagrama me salvó la vida varias veces ya. Porque cada vez que alguien tiene un problema es tipo, bueno, ahora el diagrama, pimba. Vos A ver qué estás hicimos, acá, claro, ¿vos dónde estoy? Estoy acá, tengo una branch, todo así. Ahí va. Ahí va. Está. Después, Nginx. Fede, Sí. yo estoy viendo tu pantalla, para que te interrumpa, estoy viendo el navegador. Sí, sí. Estoy hablando Ah, me voy moviendo por el onboarding. Así vamos, tipo, hacemos un paneo entero y después arrancamos con. me gusta. Ah. Total. ¿Alguien le quedó alguna duda de lo que es Nginx o la configuración? Después vemos igual, más cuando hagamos algo más práctico. Pero ¿a alguien le queda una duda tipo de qué es lo que hace Nginx? Bueno, dudas, capaz que en realidad varias. En sí yo el concepto lo tengo, lo entiendo por arriba. Sí, el tema de la configuración me quedé ahí mirando a ver y por lo menos ejecuté ese comando en Ubuntu y después no sé si es de ahí que haces la configuración esta o no. Ahí yo no, ahí me quedé, no hice más nada, digamos. No, es de un archivo, es este archivo. Sí, que vos pusiste ahí. Tenés que editar el archivo y nada, reiniciar. Y después tenés distintas. Estas son las configuraciones que yo. que es como que yo uso más, ¿no? Es tipo, bueno, tengo un archivo que quiero hacer o con una página estática o con una respuesta fija, que esto a veces sirve para ver si enchufaste bien, si Nginx está andando, ¿no? Y si te está dando pelota. Y después tipo, cuando tenés otro servidor y lo tenés que usar de load balancer o de frontend. Que esto es como lo más común capaz, porque en general lo que haces es levantar un servidor, si estás trabajando con Node, si estás trabajando con Ruby, con lo que sea, ya levantás un servidor y pones Nginx adelante. Y Nginx se encarga del HTTPS y todo eso y no tenés que programarlo vos. Seba, ¿vos te quedó claro? Más o menos. Más o menos. Tampoco quiero interrumpir mucho. No, pero la idea es. Justo esta parte de los servidores web estoy medio perdido, pero. Está. Es un si no, toque. una cosa igual después. No, pero es ahora el momento. ¿Seguro? Sí, después, porque está bueno, a ver, también otra cosa, las herramientas también nos van como, es como un embudo a tipo de los conceptos básicos, ¿no? O sea, el concepto de cliente-servidor, tipo, está bueno tenerlo para cuando pasemos acá, ¿no? Esta guía para entender esto, ¿no? Para entender este diagrama, está bueno entenderlo. Nginx lo que es un servidor web, o sea, vos tenés un servidor con una IP, ponés que vos tengas una IP comprada, es un servidor, si vos abrís, si yo tengo una IP y pongo HTTP, yo qué sé, mi IP acá,
y le doy Enter, si no hay un servidor corriendo del otro lado, no me responde nada. Claro. ¿No? O sea, no, del otro lado tiene que haber un programa que se encargue de responder a esas paquetes de datos que le llegan por la red. ¿Tá? Entonces Nginx hace eso. Vos le decís acá, mirá. Está perfecto. El 443 es el puerto de HTTPS por defecto. Tenés el 80 y el 443. 80 es HTTP sin la S, 443 es HTTP con la S. Entonces vos levantás en Es el Nginx puerto de tu máquina. el puerto de la máquina que está en el servidor. Yo hago HTTPS, IP, ¿tá? Claro. Sí. La máquina que está recibiendo tiene que tener el puerto 443 atendiendo ese paquete, Claro. esa información que yo le mando. Esto es configuración del certificado, que esto sí no necesitas saber. Esto es más tipo, yo mismo no lo entiendo muy bien. Sé cómo configurarlo, No. pero sé más o menos cómo funciona. ¿Tá? Y después lo que en general pasa es lo que estaba diciendo recién. En general vos, en la aplicación que vos tenés, levantás otro servidor web y Nginx lo que puede hacer es como funcionar de intermediario. Entonces Nginx te escucha en el 443 y lo que venga para ahí te lo redirige a tu servidor. O sea, hace como de... ¿Cómo que se Sí, dice? intermediario. Ahí está. Es se le dice front-end. ¿No? Por digamos, no por frontend del código, sino por frontend de que es el primero que encontrás cuando empezás el proceso, digamos, de HTTP. ¿Tá? Perfecto. Bueno, Mongo también. ¿Qué preguntas hay más o menos de Mongo por acá? Elegí Mongo porque es la O sea, más el Mongo- sencillita, me parece, ¿no? Es más sencillo que MySQL seguro, o que cualquier cosa con SQL. Claro, yo estoy acostumbrado a trabajar en la otra. Pero todo, o sea, lo entendí, o sea, es en forma de carpetas, creo que era. En vez Colecciones. de tablas. Documentos, ¿no? Sí. ¿Cómo de nuevo que no te- Escucho Eh. cortado yo, Fede. No sé si es porque nos tendremos Sí, que- yo cada tanto también. Avísenme, porque es mi internet. No sé qué mierda está pasando. Que hace como una semana que estoy. Que me anda mal. A ver, algún cable roto de afuera. Pero cuando esté cortado, avísenme que repito. En realidad no dije nada igual, Dije que Está. me parece que Mongo es un poquito más sencillito. Es más sencillo de entender que las otras con SQL. Ahí va. Está. Yo Mongo lo miré por arriba, ahora hace un rato. Nada, me di cuenta de que están toda la parte ahí de cómo, o sea, toda la explicación, ¿no? De cómo hacer inserciones de bases de datos y demás, y cómo se maneja. Y nada, en realidad me parece que es práctica también esto, ¿no? La base. Sí. A mí lo que me interesa es como tener una idea macro, ¿no? De qué es Mongo. Que es El concepto. seguro, a ver, es una base de datos, pero es bastante más simple. O sea, es como vos tenés distintos baldes, ¿no? Tenés como distintas colecciones y dentro de las colecciones puedes meter lo que vos quieras, básicamente. Son objetos de JavaScript lo que van adentro de esas colecciones. Y después todas las operaciones son en base a eso, digamos. Vos decís, vos dame uno, dame muchos, guardame uno, guardame muchos, sacame, borrame. Claro. Pero está. Y no tiene digamos, los joins no los tiene porque no es. Claro, las no conexiones es- entre claro. las tablas y todo eso. Que lo hace más sencillo porque decís, bueno, tengo usuarios y en mis usuarios tengo una lista de user, y tipo, es eso, ¿no? Tengo eso. Claro. No necesitas claves primarias, claves foráneas y toda la... No tenés nada de eso. Lo que tenés son índices. Tenés que tener mucho cuidado. Yo nunca usé Mongo, ¿no? Pero al ser tan así, tenés que tener mucho cuidado cómo armas la base porque puedes ser. Te perdí ahí. ¿Hola? Ahora sí. ¿Ahí se me escucha? Sí, se te oye. Sí. Ah, está. No, que yo nunca usé Mongo, pero al ser sin claves foráneas y esas cosas, me imagino que tenés que tener medio cuidado como más la estructura del documento porque puede ser medio un relajo, ¿no? Todos pueden tener diferentes cosas. Sí.
Sí, sí, es un buen comentario. O sea, lo que tiene es lo que, por ejemplo, este loco, a ver si puedo hacer una búsqueda sin, creo que es Fowler, NoSQL. Tiene una charla que está muy buena, ¿tá? Esta, Introducción a NoSQL, y ahí el loco dice una cosa que está buena, que es que no es que no tengan esquema, es que no tenés SQL nomás. El esquema no lo tenés en la base de datos, pero lo tenés en el código. Porque si tu código está esperando acá, si yo tengo un usuario y estoy esperando el campo email, el esquema de usuario tiene email existe. Nomás que no está en la base de datos. Es que la base de datos no se encarga de asegurarse que tengan email. O sea, lo que haces con NoSQL es pasarle la responsabilidad de lo que es integridad de datos al código. Se lo sacás de la base de datos y lo pones en el código. Claro, como que las restricciones, o sea, no te limitan. Claro, ahí está, ¿no? Es como Claro, que tipo... en realidad, sí, es un arma de doble filo en realidad. Tenés que tener mucho cuidado de cómo ingresas el dato, entonces. O la base esta se arma al estilo ya desde la funcionalidad, como por ejemplo, haces un code first o algo así, como lo hacen en C# o algo de eso, o qué IDE manejamos. es que al no tener esquema, sí, es medio como code first siempre. Porque digamos, imagínate que... Siempre es code first. Claro, imagínate que yo escribo esto, a ver, ¿dónde está? Acá tengo un ejemplo. Cuando yo hago un insert, si yo hago este insert acá, yo puedo arrancar un Mongo de cero, instalo Mongo en mi máquina, corro este insert y anda. Porque a lo que no tiene esquema, lo que dice, ¿querés una colección user? Bueno, te la creo. ¿Querés insertar esto? Listo, está, si no me importa lo que tiene, ¿entendés? Claro. Entonces, lo que tiene es que al pasar la responsabilidad al código, está bien, te da más libertad a vos de ver cómo asegurás la integridad de los datos, pero también es como que lo tenés que hacer de alguna manera. Creo que esto está muy conectado, eso está muy conectado a Test Driven Development. O sea, para vos poder asegurarte la integridad de los datos o de lo que vos estás haciendo, básicamente, porque después se integra también con las funciones y con las cosas, con las operaciones, digamos. Es con los tests. O sea, cuando vos tenés un montón de tests, no tenés que preocuparte tanto por esto. Porque ahí ya vas asegurando el funcionamiento del sistema, digamos. Nosotros hacemos así, o sea, todo este onboarding va a ser en base a eso. O sea, la base de datos va a tener la responsabilidad de guardar cosas nomás. Apenas diferente a guardarlo en archivos, digamos. Y todo el foco va a estar en el código y en los tests. O sea, mucho test. Y después toda la información que hay acá es cómo sacar cosas de las colecciones y meterle, no hay mucho más. Bueno, esto de los Object ID tiene... Los índices ya es para cuando tenés muchos datos. Y es más que nada para el acceso, ¿no? O sea, el índice lo que hace es crear como meta colecciones ordenadas de distintas maneras. Nada, que funciona como índice literal, como un índice de un libro. Es tipo, si yo quiero ordenarlos por definición, por defecto, las colecciones vienen ordenadas por ID. Este campo ID sí es como duro, ¿no? Mongo a todos los documentos le pone un guión bajo ID, guión bajo ID, guión bajo ID. Pero después si yo quisiera encontrar algo por email, tendría que tener también un índice por email. Entonces decir, bueno, si quiero encontrar uno que empieza con R, Mongo te dice, bueno, te los ordena todos por alfabéticamente, por ende, si tuvieras un índice, ese índice te los pone todos alfabéticamente ordenados y dice, bueno, me salto 1.000.000 y voy directo a la R, cosas así. Es un índice literal, es un índice como un índice en un libro, digamos. Que ahí sí, cuando ya hay colecciones más grandes, está bueno tener un par de índices. Sí, yo tengo un proyectito ahí con mi laburo que ya empezó a tener problemas con los índices y funciona bastante bien. Es tipo, si los haces bien, digamos, si te asegurás de que para cada find, ¿no? O sea, para cada búsqueda que vos haces sobre una conexión, te asegurás de tener un índice, tipo, no tenés ningún problema. Tipo, anda todo como pelotazo. Está buenísimo. Ahí va. ¿Hay algún IDE o algo si queremos hacer una consulta en este tipo de base de datos no SQL que tengamos que instalar para más adelante? ¿O es mismo desde el IDE que programamos?
Sí, yo lo hago de acá. Tipo, Vagrant SSH, me meto dentro del Ubuntu. Eh, bueno, hay otra que se llama Robo 3T, creo. Si no, Google me va a corregir. Este está bueno. Eh, lo que no sé si el Vagrant está configurado como para que vos te conectes desde Windows al Mongo que está en la cosa, ¿no? En la máquina virtual. Ah, está. Entonces, habría que cambiar, tipo, conectarle los puertos, viste que hay una conexión de puertos ahí. Y si no, esto demora un cachito. Acá. Tipo Mongo. Fede, yo sigo viendo tu navegador, no sé si está mostrando algo para nosotros, pero Fede, Scream me lo Está en ve. el Visual Visual. Studio. Está un poco lenta la conexión, me parece. Yo te veo Primero. como estático ahí. ¿Sí? Hay un par de veces y entré, pero veo un navegador. Para Yo que veo lo, el Visual. Sí, yo estoy viendo el Visual también. Muy para bien, que lo bueno, puedo. yo entonces. ¿El Visual, cualquier versión del Visual está bien o yo para ir bajándolo? Buah, ni idea. ¿Alguien tiene alguna recomendación? El Visual Studio Code es tipo, te bajas una versión de la página gratis y se actualiza solo. Se te dice solo, ¿no? Sí, está. Sí, sí. Están todos más o menos iguales. Creo que ahora está en el 15, me parece. Está. ¿Ves? Acá mismo desde la Gracias. consola. Santi, ¿eso te actualizó la pantalla o seguís trancado? Está ahí como que remándola ahí. Fua. Si no, a ver, puedes parar de compartir y compartir de nuevo, capaz. Sí, voy a hacer eso. A ver. Espero que no coma mucho tiempo esto de la conexión del miércoles. Vas a tener que editar de nuevo el video. No, ahora no creo que vaya a hacer ninguna cagada, pero está. No, porque digo, yo a las 3, digamos, cuando ya estemos terminando, tipo, tengo otras cosas para hacer, no quiero quedarme. La primera vez que lo hicimos demoramos 45 minutos más todos los días. Pero claro, yo demoraba cualquiera en explicar. Bueno, pero acá está, mirá. Vagrant. Acá reinicié el servidor de la base de datos, ¿no? La aplicación. Y con Mongo te conectás. Y después le decís vos una base de datos, Digo, ahí ya digamos, creé la base de datos. Después decís tipo db, users. O lo que quieras, ¿no? Insert one, email, Fede. Y ya te creo la colección. Si le digo, no sé, otros. Esto funciona así. A mí me gusta más este cliente que el otro. O sea, el otro lo uso más bien para cuando estoy en llamada con la gente que no es programadora, ¿viste? Ahí sí ya lo hago más ahí, que te pone tablitas y cosas. Ahí va. Pero si no, esto. O sea, ¿te referís a que usas Mongo y con los otros usas SQL o...? No, me refiero al cliente. Cuando estoy laburando yo, tipo abro la consola, Ah, pongo Mongo y le doy acá. Tipo hago las consultas de acá. y cuando trabajas con alguien que no sea programador, Claro, cuando estoy, o si tengo que capaz, o si preciso una manera más visual de mostrar los datos, ¿viste? O si digo, che, mirá, tenemos esta información, tipo, abro eso. El otro te lo pone, no lo quiero abrir porque tengo un montón de cosas de laburo ahí y no lo preparé. claro. Pero te lo pone como, podés ponerlo en tab, te da distintas vistas, ¿no? Es más como más amigable. Entonces si Claro. tenés que mostrarlo en tablitas, tipo, lo pones y ahí sale. Es bastante más lindo. Acá es bastante Claro. más, tipo, haces un find y se te llena la pantalla de JSON, ¿no? De texto. Claro. Eso es eso. Después JavaScript. Nada, tiene todo un poquito. Y es medio largo, me parece. Capaz que en la experiencia que he tenido yo antes con los otros grupos, capaz que miremoslo por arriba sin entrar mucho en detalle. Y después, igual cuando estemos haciendo, van a salir preguntas. Tipo de promises, sobre todo de promises, de esto, de como asincronía, concurrencia. Nada, de eso salen preguntas después igual. O sea, para que tengan una idea, o sea, es un tema complicado de por sí. Estábamos hablando, ¿no fuiste vos antes que compartiste un coso de Sí,
Yo estuve buscando unos tutoriales para dar de JavaScript y justo me encontré con ironía y bueno, sobre todo con el tema de promesas, Sí. los callbacks y demás. Y tal, encontré ahí un Ah, centroamericano, no me acuerdo de dónde era, que tenía 5 o 6 videos de eso que estaban muy buenos, que creo que están ahí en el hashtag programming, pero los puedo meter por acá después. no, sí, Que debe haber quedado ahí, sí, a ver, yo te digo. Se pierden lo las cosas, ¿viste cómo es? lo vi un rato y ahora dejé de verlo, Acá así está, que acá está, está. no sé, después de última, cuando cuelgues el video me pasás ahí, o no, podemos seguir ahí. Dale. Yo porque hay dos temas en todo este programita que armé yo acá que, que son difíciles de entender y son difíciles de explicar y siempre como que está. Yo ahí rengueo un cacho. Y uno de esos temas es concurrencia. Que o sea, yo lo tengo claro el tema de la concurrencia, pero me complica explicarlo y aparte es difícil de entender, es complicado como entender que hay, ¿no? Y acá están los diagramas mortales que los vamos a ir usando con el tiempo, ¿no? Y Pero, ahí explicaba medio un poco el tema de los controles invertidos en los callbacks sí, en el código. Se adentraba un poquito en eso que está. La agarrás, eh, bueno, el tema es la práctica, ¿no? Como vos decís. claro. Sí, a medida que lo vas haciendo vas como, no sé, son como momentos de iluminación ahí que ves así, decís, ¿qué carajo está pasando acá? Y ahí decís, mirá, y ahí es cuando se juntan las dos neuronas teórica y práctica y dicen, tunga. Pero vamos a hacer un repasito por lo menos por arriba. Así, funciones es como lo más básico, ¿no? Esto medio que lo tenemos claro Sí. todos. Nombre de la función. Acá le falta el nombre de la función, boludo. Ya de entrada está mal. Eh, el tema de los callbacks y la sincronía, ¿no? O sea, lo que tiene la programación funcional, los JavaScript, es que puedes pasar funciones por parámetros. Entonces yo te puedo llamar una función y darte una función para que vuelvas a llamarme. Este diagramita capaz que ese es el más fácil de entender, ¿no? Tienes una función user. Y lo que uso yo es lo que yo usaba era el buscador de GitHub. Es tipo de yo pongo algo acá, ¿ves? Ahí está buscando. Viste, ya estoy mandando acá también. No voy a buscar nada ahí. Como es, a medida que yo muevo la pantalla, o sea, funciona como independiente, ¿no? Es como la pantalla no se tranca mientras el coso va a buscar la información al servidor. Porque están corriendo en dos hilos diferentes. Y es como acá, ¿no? Tengo un hilo donde está la pantalla. Y se hace una llamada HTTP, pasan cosas en el medio y después el callback se llama cuando termina. Claro, claro, como que sigue corriendo la línea de códigos en realidad y los callbacks van a venir justamente del request. Claro, de este segundo thread. O sea, el hilo 1, digamos, le da una función al hilo 2 para que cuando el hilo 2 termine, poder retomar el control en el hilo 1. Cuando termina el hilo 2, lo que hace es llamar a la función, al callback. Esa función se llama, ese es el callback. ¿No? Se llama callback una función que se le pasa por parámetro a otra función para que ésta la ejecute. Claro, es un poquito más como abierto la definición, digamos. O sea, yo puedo tener un callback sin tener varios hilos de ejecución, digamos. Que Claro. antes es lo que hago. No, eso que estabas diciendo. Todo está. Que tal, esto lo vamos a ver un poquito después. Lo que sí, no creo que veamos tanto callbacks porque, digamos, callbacks y promise son como dos patrones distintos para solucionar el mismo problema, ¿no? Que es el de la concurrencia. La manera que lo resuelve el promise es te da un objeto que representa la tarea ejecutándose y vos le podés decir, bueno, cuando esta tarea termine o cuando falle, ¿no? El punto .den es cuando termine, Claro. el punto .catch es cuando falle. Las promesas retornan promesas, en realidad, ¿no? El punto .den retorna una promesa, sí. El punto D retorna promesas. Ahí va. Sí, esto es el diagrama este que está acá. Promise,
punto .den devuelve otra promesa que le puedes hacer un punto .den. Pero eso ya más para encadenar varias llamadas. Es como que Sí, esta yo me acuerdo de haberlo visto. Creo que estaba con otro nombre. No me acuerdo. Capaz que era Try. ¿Puede ser? no creo. Try No, catch. el catch ahí está, pero está bien, usan el mismo nombre, pero es diferente. El try es para manejo de errores. Es tipo, adentro del try vos pones algo que no sabés si va a fallar o no. Ahí va. Y si falla, lo manejás el error, o sea, como que haces una... Nada, si bueno, está, yo que sé, voy a buscar un archivo, y si el archivo no está, tipo, bueno, hago esto. Como que está, ¿Y en vez de esto reventar en qué se diferencia esto? Primero que nada que la promise es un digamos, ¿no? Es el objeto, pero también es el patrón, ¿no? O sea, es un patrón distinto. A ver, vamos a hablar de los dos patrones. El patrón de callback, los dos patrones están hechos para manejar concurrencia. Entonces yo tengo la pantalla y también tengo la búsqueda que estoy haciendo a medida que escribo. Entonces tengo esas dos cosas que están pasando a la vez. Con el patrón de callbacks lo que hago es, cuando yo inicializo el segundo hilo, le digo, bueno, cuando termines de trabajar, ejecuta esta función. ¿No? Entonces yo inicializo el hilo y le digo cómo hacer para volver le digo cómo hacer para comunicarse conmigo. O sea, anda a buscar esto y decime por esta función. Le pasás, en el hilo ese le pasás una función, digamos, también. Es como acá, ¿ven? ¿No? Acá hay un ejemplo en código mismo. Que está medio complicado. Esta función getUserProfile recibe una función. Entonces lo que va a hacer esta función en teoría es, en un segundo hilo, va a ir al servidor, va a hacer todo lo que tenga que hacer para ir al servidor, ¿tá? Mientras que la pantalla se sigue moviendo, eso va a estar pasando atrás. Y el callback lo que hace es, bueno, cuando termino de ir a buscar la información y digamos ya tengo el usuario pronto para dártelo, llamás esa función. Esa función es el mecanismo que me dio el primer hilo para pasarle el usuario. Porque los hilos entre sí no están comunicados salvo por los callbacks. Entonces los callbacks es tipo, bueno, anda a buscar el usuario y cuando termines, comunicate conmigo a través de esta función. Entonces ese es el patrón callback. O sea, nosotros le decimos lo que tiene que ir a buscar y también le decimos cómo volver. ¿Ah? Como retorno. Claro. El promise es un poquito diferente. Es como un poco más prematuro, digamos. Yo llamo el hilo 2 y el hilo 2 inmediatamente me devuelve un promise, un objeto. ¿Da? Ese objeto que yo recibo representa de alguna manera lo que está haciendo el hilo 2. ¿Da? Entonces yo puedo... Hecho, o sea, ya tenés para jugar con él. Claro. En el hilo 1, ni bien yo llamo al hilo 2, puedo empezar a trabajar con el resultado. ¿Da? Es una abstracción para ordenar, es que principalmente lo que hace es ordenar el código, porque digamos, la promise digamos que se inventó después del callback, ¿no? Y el problema ya estaba solucionado con el callback, o sea, el callback funciona. El promise es más lindo de ver, por eso es que se usan tantas promises ahora, o sea, el código queda más ordenado y queda más fácil de entender si usas las promises que si usas los callbacks. Claro, pero tiene la misma función. Para que vean. Seguro, es la misma, es una solución al mismo problema. A ver. Claro, Mirá, cumple el mismo rol. Lo que entendí ahí que cumplía el mismo rol, pero que a veces cuando tenés que hacer callbacks anidados, o sea, una función que llama a otra, que llama a otra, que llama a otra, que llama a otra, entras como en una pirámide de código que está media zarpada. Entonces, para manejar errores ahí en esa pirámide es un poquito complicado. Tal cual, te queda el código así, mirá. Te dejan el código más limpio. Esto es el callback hell. Igual acá no, esta no es callback hell, no me jodas. Acá. Hadouken. Tengo un río ahí tirando un Hadouken. Claro. Esto antes era más común, o sea, incluso, o sea, Promise, ahora creo que ya está hace varios años como agregado a lo que es la librería estándar de JavaScript, digamos. Pero esto es el tema. ¿No? Es tipo callback, entra un callback. Y aparte otra cosa, tiene un límite. No entendés un sorete. Y aparte tiene un límite, ¿no? Porque, o sea, vos acá estás poniendo la ejecución de una función arriba de la otra.
esta función, la última función de abajo ejecuta mientras la función de arriba ejecuta, mientras la función de arriba... O sea, todas estas funciones están ejecutando al mismo tiempo. Cuando termina de ejecutar esta función, como que empieza a hacer una propagación para atrás y se empiezan a ir cerrando las ejecuciones de todas esas funciones. Entonces tenés una limitación también ahí. Claro, te come recursos full. Sí, no, y JavaScript te lo mata. Te dice, vos metiste 400, el stack está lleno y te mata la ejecución, no podés hacerlo. Entonces el promise lo que es tipo, tengo ese objetito, ¿no? Entonces yo le digo, vos andá, acá el ejemplo lo cambiamos de ir a buscar el profile por leer un archivo, ¿no? Entonces yo te digo, vos andá a leer el archivo. La función readFile inmediatamente te dice, acá está la promise. Entonces yo con la promise puedo decir, bueno, esta promise representa la actividad esta de leer el archivo. Si se lee el archivo bien, yo puedo decir .den y como ponerle el callback ahí, ¿no? Claro, para que lo muestre, después que lo encontró. Claro, como está acá, ¿ves? Yo guardo la promise y digo, vos, si en el den, o sea, si la promise sucede, digamos, exitosamente, hace esto. Y si no, tiramos un error ahí que diga, vos no se puede leer el archivo, ¿no? Ahí después están las magias que se pueden hacer con la promise, que bueno, se pueden encadenar así. O sea, puedo decir, bueno, haceme esto y después haceme esto y después haceme esto, ¿no? .den, 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 .den. También si, por ejemplo, si un .den devuelve un promise, yo puedo seguir el .den, puedo poner otro .den después y continuar con la promise que devolvió el anterior. Entonces tiene como un montón de utilidades para el encadenamiento de las promises que en la práctica son bastante útiles, ¿no? Que cumplen con este diagramita. O sea, yo tengo una promise, le digo .den, eso me da otra promise que también puedo encadenar y puedo seguir encadenando cosas. Y al final del día, para lo que sirve es para poder tener un código que se ve más o menos así y que adentro de cada den tiene tareas que son asincrónicas, ¿no? O yo digo, bueno, anda a buscarme el archivo, eso está pasando En paralelo, creo. en paralelo, en otro thread. Entonces yo digo, bueno, anda a buscarlo, te espero, volviste, bueno, disparo otra, ¿no? Y sirve ahí para ir trabajando de esa manera con distintas cosas que en teoría correrían en distintos hilos, ¿no? Acá está cómo hacer una promise de cero. Y no hay mucho más que eso. Esto en la práctica después lo... Acá están estos otros dos. Hay métodos también. Este método, por ejemplo, te devuelve una promise que ya está terminada, digamos, ¿no? O cuando yo voy a leer el archivo, lo que me devuelve esa función es una promise que estaba pendiente. Hasta que yo no termine de leer el archivo o no me dé cuenta de que fallé, no te termino la promise. Vamos a hablar de los estados de la promise, ¿no? La promise tiene el estado, tiene tres estados. Tiene pendiente, terminado o fallida, ¿no? Cuando la creás, digamos, arranca en pendiente. Cuando termina exitosamente es como que terminó y si no es fallida, ¿no? Entonces este método lo que hace es devolverte una promise que ya está finalizada. Entonces si vos le decís .den, es tipo, va por el camino ese, va por el .den. Por otro lado tenés el reject, que ya te devuelve una función, una promise que ya está fallida, digamos. Entonces yo puedo decir .catch, tal cosa. Estos métodos están buenos, pero de vuelta, esto es todo sintaxis, ¿no? Es todo que el código quede prolijo, más que nada. No. El problema de la concurrencia o de las cosas asincrónicas se hacía bien con el callback y las promises medio que llegaron para ordenar un cacho del código. Incluso hay otra abstracción más arriba de esto que es el async await. ¿Les queda alguna pregunta sobre las promises o estoy siendo...? No, se entendió bien. Esto es otra cosa más sobre las promises que deja el código un poquito más lindo, pero no sé si me gusta mucho. Porque medio fruta. No, en vez de poner .den acá, se le pone el await adelante y el código, o sea, parece que el código es imperativo, ¿no? O sea, pasa esto, después esto, después esto, después esto. Acá ya, leyendo este código, sin ver el async await, digamos, no se
no se ve a simple vista que hay código asincrónico, digamos, que está esperando para que pase algo para ejecutar la siguiente línea. Es como que bueno, está, yo qué sé. A ninguna gente le gusta más así, a mí no tanto. Bueno. Bien. Bueno, de closures nos podemos ir, bueno, acá está el diagrama de la muerte, que no vale la pena ni hablarlo porque es bastante intuitivo el tema de closures. Está bueno saber lo que pasa en el fondo, digamos, después. No, esto es una de esas cosas que vos decís, está obvio, esto funciona así, no, está, es intuitivo, digamos, lo miro y lo entiendo. Pero está bueno tener la teoría por atrás. Por eso vamos a saltarlo y después si necesitamos hablar de eso en algún momento lo hablamos. Y serialización también es medio importante y es bastante sencilla, ¿no? Nada, ustedes ya lo vieron esto. ¿Tienen alguna pregunta o algo? O si no, me lo salteo. Seguimos derecho. No, acá no llegué. Serialización, esta parte no. Serialización y deserialización, ¿no? Lo que es vos tenés un objeto, yo armo un objeto en el programa, en la memoria tengo, no sé, digo var algo y me guardo, en este caso es un objeto pero puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, me guardo un número, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, justo el número no, pará. Bueno, vos Eva, ¿con qué programa, con qué lenguaje laburas? ¿Con qué lenguaje laburan en general? ¿Python? ¿Java? Yo he hecho en Java y después fue Visual Basics. ¿Y vos, Mauro, en qué laburás? Yo laburo con todo front. Está más para JavaScript. En Visual Studio y esto que dijiste, las promesas y eso lo he usado ya. No, yo por más que nada para explicar el tema de la serialización, porque es más fácil explicar con lenguajes más duros como Java, ¿no? Vos imagínate que en Java todo es un objeto. Entonces de repente vos tenés dos computadoras, como puede ser el cliente y servidor, ¿no? No sé, o el browser y un servidor web, y querés pasarle algo a la otra máquina. No podés pasarle el objeto, o sea, el objeto vive dentro de la memoria de esa máquina. Lo que haces para pasárselo a la otra computadora es lo serializás, lo pasás del formato que tiene en la memoria a un string. Claro. Es como el toString en Java, ¿no? Cuando vos haces toString, como en programación 1 en la facultad o esas mierdas Sí. ¿no? Que te hacen hacer la representación. Entonces vos después pasás el string, ¿no? Le mando el string a la otra máquina, que eso sí lo puedo mandar, ¿no? Porque los de string en definitiva son ceros y unos. Y la deserialización es cuando la máquina recibe ese string y vuelve a ¿cuál es la palabra? Vuelve a armar el objeto del otro lado, ¿no? Entonces es como si tuviera un toString y después un from string, ¿no? Ahí va. En el caso lo más común que o sea, y después ahí depende del formato, ¿no? Ese string, ¿en qué formato lo pones? Si lo pones en ceros y uno, bueno, esa es una manera, o igual, ¿no? O sea, ¿qué formato usás para el string? JSON lo que es un formato, nada más. Es JavaScript Object Notation, ¿no? Es una manera de formatear ese string. Es como el protocolo, o sea, vos mirá que te voy a mandar un string en este formato, entonces el otro lado ya sabe que tiene que esperar ese formato y dice, bueno, parséamelo, ¿no? Como acá. Entonces el stringify lo que hace es recibe un objeto en JavaScript, que nosotros está en la memoria, ¿no? Y lo pasa a string. Y acá terminás con este string. Y después agarrarle. Viendo esta parte que estuvimos trabajando con la conexión entre la aplicación y el servidor para pasar. El servidor lo tenemos en Python y la aplicación la codificamos en Java y usamos una que se llama GSOM en vez de JSON que te transforma justamente los objetos en este formato. Ahí va. Sí, JavaScript ya la trae. JavaScript trae JSON. Es más, hoy no sé, sería medio raro que los lenguajes no tengan ya incluido algo para JSON. Digamos. Ruby sé que lo trae, porque ya trabajé con ese. Y JavaScript, vos pones JSON en JavaScript, yo abro acá la consola, pongo JSON y ya entiende, porque es parte de JavaScript. Y por ejemplo, lo utilizamos diferente. Sí, puede ser que en Python precises una librería. Te voy a poner, imagínate que yo tengo, no sé, Fede 1, 2, 3, 4, ¿no?
este objeto está acá en la memoria esta, o yo digo mejor así, ¿no? Barra. Para ya como cerrarlo, ¿no? Y dejarlo ahí. Tengo esta variable A. Yo no te puedo... estoy escuchando, no te estoy viendo, pero te escucho. Uf. Está. Sí, ya entré, salí 5 veces, después voy a cerré pantalla, entré de nuevo, te escucho y después te picharé el video ahí cuando lo subo. Está. Bueno, abrí la consola y definí una variable A que es igual a un objeto. Entonces, si yo quisiera pasar esa variable A la consola del Visual Studio, por ejemplo, le hago JSON, stringify, vengo acá, me abro Node de este lado, hago JSON, opa, dale vos. Está medio lento esto. Dale vos. Bueno, está. Vamos a dejarlo ahí. Sí, digo, en el Visual Studio podría... Carajo, se me... En el Visual Studio podría, digamos, obtener la variable A esa que definí en el browser si la deserializo a partir del string ese. Esto de patrones de diseño es medio como que nada, porque está. En programación funcional, digamos, cuando trabajás basándote en funciones, es como que no existen en realidad los patrones de diseño. Los patrones de diseño yo los pongo acá como una manera de hacer la transición, digamos, desde programación orientada a objetos a más funcional. Pero en realidad en programación funcional es como que como todo es una función, no tenés tantos patrones, sino que tenés más técnicas, digamos. Es como el callback. Callback en realidad lo llamamos patrón, pero no es un patrón en realidad. Es tipo, pasas una función por parámetro, chao. La otra cosa complicada que yo le decía que había temas difíciles es el strategy pattern es un poco, a mí me resulta un poco complicado de explicar y se usa bastante en la capa del medio, en la capa de aplicación la usamos bastante para desacoplar, para hacer test unitarios de funciones que dependen de otras funciones, lo usamos bastante el strategy, pero está, vamos a ver cómo sale ahí en la marcha. Factory, bueno. Y el pipeline pattern lo vamos a ver también bastante. Como en el día 3 más o menos creo que empezamos a hablar. Cuando hablemos de arquitectura, de cómo vamos a organizar el código de la aplicación, ahí vamos a hablar del pipeline pattern. Está todo medio lento esto, ¿qué pasa? Me comí la charla del Uncle Martin ahí de arquitectura. Sí, ¿viste? ¿La viste? La vi, sí, los boundaries y demás. Habla Ahí va. todo plugin, onda. Desarrollar tu aplicación y después ves cómo hacer con el resto. Tal cual. Eso es esto, ¿eh? Es que es lo mismo, sale lo mismo de acá. O sea, esto es todo... ¿La strategy pattern o el pipeline ese? No, el strategy pattern, sí, es que ninguno de los dos está directamente relacionado. El pipeline es como un agregado. O sea, el loco lo que hace es, como lo hace orientado a objetos, él tiene un objeto que es como el coreógrafo, digamos. Entonces, adentro de ese objeto está explicado, tipo, cómo pasa cada cosa. Pero si vos tenés un usuario que tenés que ver el email y comparar la contraseña y, yo qué sé, crear una sesión y formatear la sesión, lo que sea, para que se me salió la alarma acá. Todo eso está dentro del objeto. En el caso nuestro lo usamos con el pipeline pattern. Lo ordenamos en pasos y no en que hay varios objetos que interactúan entre ellos. Es como que, bueno, tengo una estructura de datos y hago esto primero, esto después. Para eso sirve. A ver, acá había un ejemplito del pipeline. Un tipo. De hecho, en general estoy acostumbrado a ver programación orientada a objetos cuando trabajo con Python y con Java. Sí. A veces me es más fácil ver las cosas así que con funciones. Sí, esto es una mezcla de los dos en realidad. O sea, Ahí va. en distintos niveles de abstracción, digamos, tenés distintas... hay distintos, obviamente, ¿no? En distintos lugares los paradigmas son más útiles o no. Por ejemplo, si vos estás hablando de cosas tipo microservicios, viste que ahora se usa bastante.
ahí el paradigma orientado a objetos es un poquito más útil, digamos. Porque vos podés ver, hay varias cosas que interactúan entre ellas. Podés verlo como objetos. Después a mí me parece que es más útil en la parte de procedimiento, de bueno, tengo que crear una sesión para el usuario. En ese caso, en vez de usar paradigma orientado a objetos, lo hacemos más funcional y lo hacemos más como procedural. Es tipo, bueno, paso A, paso B, paso C, lo vamos haciendo así. Al final del día parece... Fede, se te trancó un poco eso último, ¿sabes? La parte de... Digo, La parte que explicaba funcional. No, lo que digo es, por ejemplo, si tenemos que hacer un procedimiento, ¿no? Nuestro programa, hay un programa que tiene un caso de uso particular, no sé, el que tengo acá adelante, ¿no? Actualizar perfil. Lo que hacemos nosotros, ¿no? Es hacerlo procedural, es tipo, en vez de decir, bueno, tengo un objeto usuario y un objeto sesión y un objeto de esto, un objeto de lo otro, es más como, bueno, tengo información y la voy procesando en pasos, ¿no? Tengo datos acá en la pantalla, ¿no? La variable datos esta. Digo, bueno, voy a validar la sesión del usuario con los datos que me llegaron, después voy a validar el perfil, después voy a guardar los datos, después voy a presentar los datos y si no, presento un error. Es tipo, en la experiencia nuestra haciendo proyectos, a este nivel de abstracción, digamos, en la parte del caso de uso, hacerlo funcional termina siendo más fácil de entender que haciéndolo con objetos. Era un comentario nomás. Que lo vamos a ver, porque yo lo puse acá también, ¿no? No sé qué viene después. Y de vuelta a lo que yo le digo siempre al principio, ¿no? O sea, esto no es el onboarding esto es una pavada, esto no vale la pena leerlo. Esto está desactualizado, me parece. Lo que yo decía, ¿viste? De que en realidad lo que yo les muestro acá es una manera de trabajar propietaria, digamos. O sea, nosotros laburamos en los proyectos nuestros, nosotros laburamos así. No quiere decir que sea como la manera de laburar. O sea, tiene mucha influencia de las experiencias nuestras laburando para los clientes. Claro. Porque sí, obvio, o sea, en la industria en general se labura con orientación a objetos, me parece. Porque es más fácil de entender. Repetí ahí porque se cortó. Digo que en la industria en general, me parece que los laburos que hay en la vuelta son más orientados a objetos. No son tanto funcionales. Claro. Los que hay más funcionales son como más técnicos. O sea, la gente que labura con funcional ya sabe que se está limitando en el tipo de gente que puede contratar, ¿no? Porque en la facultad te enseñan a programar orientado a objetos. Es muy raro que haya algo. Bueno, no sé, capaz que ahora hay, no sé. Orientado a programación funcional. Entonces hay más laburo de orientación a objetos de lo que hay, ¿no? Fede, viste lo último esto de que tenías el ejemplo de actualizar datos. Sí. Porque ahí lo mostraste de forma funcional, ¿no? No orientado a objetos. Sí, ese es así es como termina el patrón pipeline, ¿no? Es como hay varios pasos. Pará, bueno, llegué. No se actualizó esto, me cambió la. Pues yo recuerdo. O sea, cuando. Acá, mira. Que, o sea, que al final era más fácil programar, o sea, cuando yo hice el proyecto, por ejemplo, que está los campos y seleccionas un campo, que ya el campo ese es un objeto, creo. Sí. Y ya los vas actualizando uno por uno. Pero esto es como más. Llamás a datos en general y ahí. Claro. No sé explicarlo muy bien. Esto lo vamos a ver igual, ¿eh? O sea, yo tengo un día que es específicamente para esto. Así que está. No pasa nada. Y lo único que daba era Test Driven Development, que también si no quedó claro, digamos, de ver los diagramas, eso también lo vamos a hacer. O sea, todo lo que está en el cronograma este es como fundamental. No hay nada, no tiene grasa esto, ¿no? Es tipo, es todo carne. Lo que yo puse acá es tipo, lo usamos todo el tiempo. Obviamente todo el tiempo no, porque si estamos programando algo para la base de datos, tipo, no todo el tiempo estamos programando cosas en la base de datos. Pero sí, por ejemplo, todo el tiempo hacemos Test Driven Development, por ejemplo. O sea, así que TDD lo vamos a ver todo el tiempo. Programación funcional también es algo que lo vamos a ver como teórico y después cuando hacemos algo práctico vamos a estar metiendo y va a quedar más claro.
Así que no me preocupa mucho que ahora quede alguna cosa sin como sin interiorizarnos en eso, porque ya en algún momento lo vamos a ver y en la práctica es tipo, ahí se quedan Sí, todas sí, las sí. dudas. Ahí va eso. Bueno, vamos a hablar un cachito de programación funcional. Voy a cerrar todo lo demás, así no se me tranca la computadora, que no sé por qué está tan trancada. ¿Qué tengo abierto que tanto tranca? ¿Será el...? Ese es el Discord nomás. Bueno. Y lo que vamos a ver de programación funcional también son conceptos como muy alto nivel, que después en la práctica van a tener un poco más de sentido. Pero sí, o sea, es como para tener una base teórica y tampoco es completo, ¿no? Porque vamos a hacer JavaScript. JavaScript es un lenguaje que se puede usar de manera funcional, pero no es necesariamente funcional, porque también puedes hacer como programación orientada a objetos. Más ahora que le agregaron todos unos chiches ahí para poder laburar con orientación a objetos, con poder definir clases y todo eso. Nada, vamos a ver solo de programación funcional, que es medio como relevante a lo que vamos a hacer después. ¿No? ¿Alguno tiene una idea más o menos o ha visto alguna vez alguna charla o alguna definición de programación funcional por ahí? No. Santi y Mauro andan por ahí. Santi Sí. se murió. Sí, Sí, ando estoy acá, acá. estoy muteado porque tengo un solete acá trabajando con un taladro neumático y no sé si se escucha ahí, pero está enfrente a casa aparte, está, de toca abajo, es como que tenerlo en mi cabeza prácticamente. Bueno, está. Yo no lo escuché todavía, pero bueno. ¿No? ¿Lo Tranqui. escuchaste? No, Ah, no se bueno, siente. mejor entonces puedo dejar abierto porque pensé que rompía las pelotas, ¿sabes? No, es bueno el micrófono ese. No, no creo. Bueno, programación funcional, ¿no? Programación funcional es un paradigma en el cual los programas se construyen a partir de funciones simples y compuestas. O sea, por ahí, hasta ahí vamos bastante sencillo. Y la palabra clave acá es compuestas, ¿no? O mejor dicho, funciones simples y compuestas. Porque lo que traté de poner acá es, bueno, o sea, vamos a tener funciones que funcionan por sí solas, digamos, pero también vamos a como a componer funciones, ¿no? Es como eso que dicen de la metáfora esa de los bloquecitos de Lego que vamos a ir construyendo una arriba a la otra, ¿no? O sea, van a haber funciones que se van a apoyar en otras funciones. Y después la definición del paradigma, o sea, ¿qué es un paradigma, no? Porque digo, paradigma de programación, ¿también? ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que no hacemos cuando hacemos funcional? ¿No? O sea, estamos haciendo programación en todos objetos, bueno, ¿qué es lo que dejamos de hacer cuando empezamos a trabajar en el paradigma funcional? ¿No? Y la definición de paradigma es un conjunto de conceptos que son distinguidos, digamos, o sea, distinct set of concepts o patrones que incluyen teorías, métodos o postulates, que no sé qué es en español. ¿No? O sea, estándares, patrones, conceptos que constituyen una contribución legítima a un campo, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo de esto es, por ejemplo, si estamos trabajando en programación funcional, el concepto, ¿no? El concepto de una clase no tiene sentido. ¿No? O sea, si estamos haciendo programación funcional no vamos a hablar de clases, porque el concepto mismo de clase no tiene sentido. Entonces eso es lo que dejamos de hacer, digamos. Los patrones, por ejemplo, si yo les digo, un factory pattern, en programación funcional, como dice acá la definición, no lo consideramos una contribución legítima a lo que estamos haciendo, digamos, porque está. O sea, si bien lo vamos a usar como para hacernos una idea, porque estamos como transicionando del paradigma de objetos a lo que es más funcional, digamos, vamos a ir dejando de lado los conceptos básicos de funcional también, ¿no? El concepto de clase no lo vamos a ver a ningún lado. Es tipo, no podemos hacer clases en funcional. Tipo, tenemos funciones, objetos. El concepto de objetos lo vamos a seguir teniendo en el sentido que le da JavaScript, que no son en realidad objetos, son más como estructuras de datos. Es como, yo qué sé, un array es un objeto, depende. En Java sí, capaz que en Ruby no. Yo qué sé, cosas así, ¿no? O sea, vamos a seguir hablando de objetos, pero no va a tener el mismo significado que si estuviéramos haciendo... El objeto que vamos a hablar
no es una instancia de una clase. Eso es lo que estoy diciendo, porque el concepto de clase no tiene sentido. Mirá, esto es como más amplio, Claro. ¿no? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, creo que sí. Ah. Sí, yo creo que también. Todavía no sé. Por ahora Muy viene. abstracto. Bueno, la programación funcional pertenece al grupo de paradigmas de programación declarativa. Y esto acá es un poquito más difícil de explicar también. En el estilo de programación declarativa creamos abstracciones para representar el qué del problema y no tanto el cómo, ¿no? Y ahora vamos a ver. Otro problema que hay con la programación declarativa es que parece que, acá esto, muchas fuentes definen la programación declarativa como lo contrario a la programación imperativa. O sea, yo no puedo encontrar una definición en internet de lo que es la programación declarativa. Creo que es porque ya la misma palabra declarativa te explica lo que está pasando, ¿no? Es como que lo que decía acá, o sea, cuando yo tengo un programa declarativo, lo que está haciendo el programa es declarar lo que hace, que no tanto el imperativo. Ahora vamos a ver un ejemplo que lo deja un poquito más claro. El estilo de programación imperativo es lo que llamamos de programación normal, ¿no? Donde escribimos sentencias que modifican el estado del programa. En la programación funcional, paréntesis, en teoría, el estado del programa no existe. Una programación funcional es como, por ejemplo, si yo tuviera un programa que es una calculadora, en programación funcional, no tengo necesidad de tener un estado, no necesito tener variables, no necesito tener una base de datos. Es tipo, puedo pasar el input y sacar el output y el estado en sí del programa no existe, digamos. O por lo menos la parte de la lógica del programa no necesariamente entiende que hay un estado, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, que con el ejemplo es más fácil. Y eso se extiende como a toda la programación funcional, ¿no? Imagínense un programa que no es una calculadora, ¿no? Que no recibe A y B y tiene que devolver, que dice return A más B. O sea, un programa que no tiene base de datos. Yo qué sé, yo le digo vos, yo qué sé, calculame tal cosa y el loco vos le das el input y devuelve el output y no necesita como guardar nada en ningún lado. ¿Ah? Entonces acá hay un ejemplo de lo que es programación imperativa y versus declarativa o funcional. Esto es programación imperativa, ¿no? Tenemos un estado que lo declaramos, que también es como la normal, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que recorrer un array, es como que esta es la manera que lo hacemos en Java, capaz, por ejemplo. Si no usamos tipo lambdas y cosas de esas extrañas. Si no nos hacemos como que estamos programando en JavaScript, en Java lo hacemos así. Sí. Entonces tengo un estado, ¿no? Tengo un array result, que yo arranco el programa diciendo, dado un array vacío, ¿no? Segundo paso, vuelvo a decir, ¿no? Dado un número que en este momento es 0, voy a iterar hasta que, ¿no? Las condiciones del for, ¿no? Y después digo, bueno, ya sé que esto va a correr una vez siempre que se cumpla la condición de arriba, ¿tá? Entonces cuando yo estoy corriendo esto en mi cabeza, lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, y ahora vale 2. Entonces mi array es tal y el nombre es equivalente al nombre que recibí, entonces voy a pushear al array y el array en este momento tiene entonces 3 elementos. Entonces siempre tengo que mantener en mente el estado de mis variables, ¿no? El estado de los programas, es como decía acá. El estilo de programación normal, digamos, es donde escribimos sentencias que modifican el estado del programa. Yo digo for each y el for está modificando una variable que es la que mantiene el for andando. Y después tengo un array que es el que yo estoy filtrando, digamos. Y volviendo para atrás de vuelta, ahí vemos esto, ¿no? Que dice el estilo de programación de la representa el qué y no el cómo, ¿no? Este código que estamos viendo acá es el cómo. Esto es cómo estoy filtrando los resultados. O sea, me estoy enfocando en el cómo y no tanto en el qué. Por otro lado, esto de acá abajo es algo más funcional, ¿no? En el cual yo digo, bueno, tengo un array. Esto podría ser perfectamente, voy a cambiarlo a result, así encajámoslo de arriba. ¿Ah? Yo tengo el array result, que lo voy a filtrar con esta condición, voy a mapearlo de esta manera y después lo voy a volver a filtrar. Entonces, cuando yo estoy como digamos debugueando este código, yo no necesariamente tengo que tener el estado del sistema en mi cabeza. Yo me puedo enfocar en la operación, que es filter, y en la condición, que es el name tiene que ser igual a name que no sé dónde sale. ¿Ah?
Y esto es lo que decía al principio, o sea, en este estilo de programación declarativa, me enfoco más en lo que estoy haciendo y no tanto en el cómo lo estoy haciendo. Delego el cómo a la implementación de esta función. O sea, el filter sabe cómo filtrar. Pero en este momento no me importa. O sea, yo sé que estoy filtrando. ¿Ah? Y esta es como la diferencia entre programación imperativa y ¿no? En este estilo de programación creamos abstracciones para representar el qué del problema y delegamos el cómo a las funciones de más bajo nivel de abstracción, ¿no? Filter, en este caso, es súper bajo nivel, es una función que se usa en todos lados, es casi, en JavaScript es incluso parte de la implementación del array. Eso es, digamos, imperativa versus declarativa. Incluso esto, si lo miran bien, esto también es un patrón pipeline, ¿no? Porque eso vamos a hablar después, no quiero complicar. Pero se entiende que acá estoy viendo lo que pasa y no tengo información sobre cómo pasa. Acá, en Java no me queda otra que hacer esto. Está siendo bastante injusto con Java, porque seguro sí se puede. Seguro puedo hacer una función que me abstrae todo esto, el cómo. Pero esta es la manera típica de hacerlo, digamos. Vamos a ver qué más hay. Bueno, y eso es como una intro a lo que a mí me parece que es el beneficio más grande de la programación funcional. La programación funcional es declarativa. O sea, yo puedo mirar un programa, ahora lo cerré, pero si nosotros mirando a eso que yo estaba usando como ejemplo del patrón pipeline, yo puedo mirar eso y decir, mirá, entiendo lo que está pasando. No puedo saber cómo está pasando porque está todo atrás de esas funciones. Pero es declarativo, me está diciendo qué es lo que está pasando. En los programas nuestros terminamos con un montón de esos. Entonces yo puedo, por ejemplo, que también lo vamos a hablar después en la parte de diseño, yo en mi laburo puedo, por ejemplo, abrir un código de ese estilo y mostrarle a mi jefe o a un diseñador, si me preguntan, ¿cómo estamos procesando tal información? Yo abro el código, se lo puedo mostrar y con cierto entendimiento de lo que es JavaScript, el loco puede venir y puede decir, mira, estamos haciendo esto, después hacemos esto, después... Porque el código es declarativo, el código explica el qué y el loco puede entender lo que está pasando sin entender cómo. Ese es un beneficio que es impresionante, o sea, que no sé, se lo atribuyo a la programación declarativa porque es lo que pude encontrar de información, pero nada, voy a decir que es un beneficio de la programación funcional declarativa. ¿Tienen una pregunta de eso? Si no, saltamos acá, que ya es otro más. Todo bien. Sí, está claro por ahora, sí. Bueno, yo declaro que los estoy viendo oficialmente. Cambié de navegador del Mozilla al Chrome y enganchó. No sé si era eso, algún permiso o algo, pero bueno, en fin. Ahora sí estoy bien. Tranqui, arriba. Es el Mozilla no quiere que uses Discord. No sé, sí, ahí no sé, no hay en la tecla, pero bueno, después veré. Si no, bajate la aplicación. Yo estoy con la aplicación, bastante más mejor. Bien. Bueno, lo que quiero hablar ahora, si no me equivoco, eso es el resto. Hasta ahora, sí, es el resto. Algunos conceptos que sí aplican en el paradigma funcional. El primero, como digamos, el que hace que un lenguaje sea o se pueda usar como lenguaje funcional, ¿no? Para hacer un programa funcional, tenemos que sí o sí tener first class functions. Las funciones la definición de first class function es las funciones pueden recibir otras funciones por parámetro y devolver funciones como resultado. Que es otra manera de decir, las funciones son un tipo de dato y no una característica de un objeto. En lenguajes, en orientación a objetos, salvo ahora que también hay muchos lenguajes tipo PHP tiene, Ruby, Java tienen todas sus maneras de lograr esto, pero por ejemplo en Java un método está siempre... un método es una característica de un objeto en concreto. Es tipo, claro.
yo no puedo tener el método si no tengo el objeto. En programación funcional no, en programación funcional yo tengo el método, que tampoco se llama método, o sea, lo llamamos función. Esa es otra de las cosas que no tiene mucho sentido, ¿no? La palabra método refiere a la función que está encapsulada dentro de un objeto. Entonces la palabra método no tiene mucho sentido en programación funcional, le llamamos función directamente. Y lo práctico, digamos, la aplicación práctica de eso es esto, ¿no? Yo puedo generar funciones que reciben funciones como parámetros. Santi, ahora sí se siente el martillo. ¿Viste? Bien. Me me está volviendo loco, de verdad. Aparte, empezaron ahora. Así que bueno, estos días lo tengo acá. Son mañaneros. Wow. Arrancaron temprano. Espero que eso no. Entonces, este es el primer concepto, digamos. Si un lenguaje de programación no puede lograr esto, no se puede usar como funcional. O sea, podés de vuelta, ¿no? Porque todo se puede, como podemos simularlo usando objetos. Pero o sea, los programas que tienen clases como first class, digamos, son más fáciles de usar como lenguaje funcional. Y acá hay un ejemplito, por ejemplo, yo tengo la función map que recibe una función. La función map va a agarrar es una función de array, que en realidad acá está, esto es JavaScript, porque acá sí map es un método, porque es una propiedad del objeto array, digamos, pero vamos a ignorar eso. La función map recibe un array y una función, y aplica la función a cada ítem del array. Entonces esto se puede lograr solamente si las funciones pueden recibirse como parámetro. Si no podríamos pasarle la funcionalidad por parámetro al map. Bueno, vamos al siguiente. Otro concepto es el de funciones puras. Y acá tenemos alguna cosita para hablar. Las funciones puras no tienen efectos secundarios, son idempotentes y de thread safe. Vamos por la primera. No tienen efectos secundarios. Que no tienen efectos secundarios quiere decir que no se ven afectadas por nada del mundo exterior, digamos. Si yo tuviera una función suma, ¿no? Para sumar dos números, esa función suma, el resultado de esa función no se ve afectado por nada del mundo exterior, salvo los dos parámetros que yo le pasé. Yo le paso el 1 y el 3 y eso me da 4 siempre. No importa si lo corro en una computadora rápida, en una computadora lenta, no importa si lo corro en Japón o si lo corro a las 3 de la mañana. 1 más 3 da siempre 4. Eso en contraste con, por ejemplo, si yo tuviera una función que me devuelve la hora. Si mi función dice return new date, esa función es exclusivamente un efecto secundario. Va a devolver siempre algo diferente dependiendo de cuándo yo la corra. Y también va a variar según en dónde la corra, ¿no? Porque si la corro a las 3 de acá, en Europa son las 8 de la noche. Entonces esa función sí tiene efectos secundarios, sí se ve afectada por el entorno, por el mundo exterior, digamos. Entonces las funciones puras son las que no se ven afectadas por el mundo exterior. La función suma es una función pura. Y dentro de esas limitaciones, digamos, de las funciones podemos pensar, ¿no? Qué montón de funciones que podemos hacer. Eso se entiende, ¿no? O sea, si mi función, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Sí. Después son idempotentes y thread safe. Idempotencia es la propiedad de la operación que no cambia el resultado a pesar de ejecutar más de una vez, ¿no? Entonces si yo sumo 1 más 3 un millón de veces, 1 más 3 va a seguir siendo 4. Entonces yo siempre corro la función y siempre obtengo el mismo resultado. Si tengo un ejemplo en contra de eso, por ejemplo, es un contador, ¿no? Si yo tengo un contador, cada vez que yo corro la función el resultado va a ser diferente. La función no es idempotente. Y thread safe significa que lo puedo correr en paralelo. Lo que estábamos hablando hoy de los hilos, ¿no? O sea, si yo armo en una misma computadora, pongo 100 hilos a correr con suma 1 más 3, todos me van a dar 4. Si yo pongo 1000 computadoras a correr 1 más 3, todas me van a dar 4. No es lo mismo si yo tengo un contador, ¿no? Por ejemplo, el caso del contador aplica también. Si yo tengo un contador
y abro 100 hilos para correr el contador, a menos que estén coordinados entre ellos, que esa es lo contrario a thread safe, ¿no? El thread safe significa que yo puedo poner un montón de hilos y sin previa coordinación van a funcionar todos como yo espero que funcionen. Entonces si yo pongo un counter, digo, bueno, el counter está en 0 y levanto 100 hilos y le digo, bueno, cuenten, lo que va a pasar es que cada hilo me va a decir, bueno, cuando yo lo vi estaba en 1, entonces yo te devuelvo 2. Cuando yo lo vi estaba en 5, entonces 6. Entonces cada hilo va a tener como distintos resultados porque está siempre mirando el mismo contador, ¿no? Va a tener como, no sería, eso es un ejemplo medio choto ahí de algo que no es thread safe. Que esto aparte es importantísimo ahora porque una de las cosas que tiene la programación funcional es que por ejemplo, no sé cómo era la ley esta del aumento del proceso, era la ley of... ¿cómo era la ley que dice que cada 2 años se duplica la capacidad de procesamiento? ¿A nadie le suena? Ni idea. La puta madre. Processing Power lo voy a poner. A ver qué me dice. La ley de Moore, acá está. Investopedia no. Acá, Wikipedia. Igual de malo, pero bueno. Capaz que tiene un diagrama. Acá, ¿no? Es como que cada 2 años se duplica. Como que la velocidad... Este loco lo explicaba mejor. El tipo de YouTube Functional Programming Uncle Bob. En este video lo explica re bien. Se lo pongo por acá. Lo pongo por programming. Lo que dice el loco básicamente es que como no podemos hacer... La ley de Moore dice cada 2 años se duplica la velocidad de programación, de procesamiento de información, ¿no? Esto en realidad no es así, ¿verdad? No está muy bien mostrado ahí. Y lo que dice el tipo es que si no podemos lograr mejorar los procesadores individualmente, si no podemos hacer que el procesador vaya más rápido, la manera de seguir con la ley de Moore es agregando más procesadores, ¿no? Es como que si tengo uno de 2 GHz y no lo puedo hacer de 3, lo que hago es pongo 2 de 2 GHz y ahora mágicamente tengo 4. Entonces lo que pasa ahí es que a menos que los programas sean thread safe y puedan usar los dos procesadores, nada, está jodido. Yo hago un programa que corre en un procesador solo, sigo teniendo 2 GHz. Lo que decía este viejo es que... mirá eso, bueno. ¿Entendés? Lo que decía este viejo es que hasta ahora no hay ninguna... Es como que no hay ninguna señal de que vayamos a mejorar los procesadores. Entonces lo que va a pasar en las siguientes computadoras es que van a venir con más procesadores. Van a venir ahora vienen, no sé con cuánto vienen con 16 ya. No sé los AMD, no sé cuántos core tienen ya los. Octa-core he escuchado. Sí, 8 seguro. Sí. Pero... Claro, los baratos. 8 los baratos. Lo barato ahora, ¿no? Y bueno, vos imagínate un juego, imagínate que yo qué sé, imagínate uno de los últimos juegos, tipo el Cyberpunk o alguno de esos, que no sepa cómo usar los 8, que no sea thread safe, ¿no? Que tenga que correr en un procesador. Estás desperdiciando 7 procesadores. O sea, vas a tener un pibe sentado con una máquina bestialidad así, con 8 procesadores, y tu juego, como no es thread safe, no va a poder usar toda la máquina. Porque como tu programa no corre en todos los procesadores, tipo, te quedaste ahí. Y eso tiene que ver con esto, con los efectos secundarios. O sea, para lograr poder usar todos los procesadores, vos tenés que estructurar el programa de una manera que las funciones adentro no tengan efectos secundarios, que no estén esperándose entre sí. Si no, es como que no podés... tenés que poder procesar 8 cosas a la vez, digamos. Por ahí viene la cosa. Entonces, esto es importante, ¿no? Bueno, el otro son las funciones recursivas. Y creo que todo lo que viene después de esto es sobre recursividad. Recursividad me embola un cacho. Capaz que pasamos a Type Systems y después volvemos ahí. O no, vamos a hacerlo no. Se te dijo. Bueno, las funciones recursivas se invocan a sí mismas repitiendo una operación hasta que se cumple la condición de salida, ¿no? En programación imperativa, como estamos viendo acá arriba, yo tengo una variable, este i, la segunda parte, digamos, la condición es
¿hasta qué punto voy a seguir haciendo for, ¿no? En programación funcional eso se logra más bien se logra con la función recursiva, ¿no? De esta manera. Es la misma manera, lo que quiero decir es la misma manera de hacer esto, pero con funciones recursivas es diferente, es otra característica. Se escucha mucho ruido de fondo porque ahora me estoy persiguiendo por los churrascos que se están haciendo ahí. No, está bien. Está bien. Y esta es la definición de funciones recursivas. Por eso que me envuelve un cacho, porque no tiene mucha sustancia, digamos. En vez de hacer un for, yo lo que hago es llamo la función, ¿no? Acá tengo la función duplicar, ¿no? Le paso un array y el valor inicial de la variable i, digamos. Entonces lo que hace la función duplicar es duplica tengo la variable índice que me dice en cuál estoy parado. Entonces con esta parte acá duplica el que estoy mirando, o sea, estoy en el 0, duplico el 0 y después lo que hace es se vuelve a llamar a sí misma y la segunda llamada, como tiene el más 1, va a terminar duplicando el índice 1. Duplica el índice 2, duplica el índice 3, duplica el índice 4 y siempre lo logra llamándose a sí misma. Y es una manera alternativa de hacer un for, o sea, en programación imperativa volverías con un for esto, ¿no? Hasta que este número no sea tal, seguía haciendo esto. Y después estas funciones siempre tienen una condición así, que esta es la condición de salida, ¿no? En este caso dice, bueno, si el índice en el que estás parado en este momento no existe adentro del array, ahí devuelve el array. Todo lo que termina pasando es que esto va a devolver el array de la última llamada de la función, va a devolverle el array a la penúltima y así para atrás hasta que llegue a esta variable acá. La recursividad no la puedo explicar lo puedo explicar en 5 minutos, pero capaz que le puedo dar una idea. Son funciones que se llaman a sí mismas y lo que pasa por adentro, digamos, internamente es que se va formando un stack, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo con el callback help. La primera llamada a duplicar genera una segunda llamada a duplicar, que genera una tercera, que genera una cuarta. Y la cuarta llamada a la función duplicar existe mientras que existe la tercera y que esa existe mientras existe la segunda. Entonces cuando termina la última ejecución, esta ejecución desaparece, que hace desaparecer a esta, que hace desaparecer a esta, que hace desaparecer a esta y que le da el resultado a la variable finalmente. ¿Ah? Recursividad es otra de esas cosas que son medias complicadas, son medias al pedo también. Porque también todo lo que viene ahora después, ¿no? Pero es una característica importante de la programación funcional, digamos. Porque es la manera que uno prefiere. En JavaScript vos podés, digamos, como pecar de imperativo, ¿no? Podés decir, yo sé que estoy tratando de programar funcional, pero voy a meter un for. ¿Tá? Porque justamente la recursividad no es algo que JavaScript tenga muy optimizado. ¿Y eso te llevaría a cometer algún tipo de error o algún tipo de conflicto, digamos? No, en la práctica es lo mismo. Porque tenés las mismas tres cosas que en un for, ¿no? Tenés un valor inicial, un límite y una variable y una sentencia que te pasa al siguiente paso. Acá tenés lo mismo, tenés el valor inicial, la condición de salida y en la práctica es lo mismo. No es lo mismo en la ejecución, porque en la ejecución funciona así. La diferencia entre... ¿sabes? No, que iba a decir que supuestamente las funciones recursivas se usan porque son más eficientes que las comunes, pero todo lo que haces en una función recursiva lo puedes hacer en una función normal normalmente. Sí. Es que son lo mismo, pero tienen mejor algoritmo de funcionamiento, creo. Sí, creo que consumen menos memoria también, ¿no? Ahí va, viene por ese lado, me parece. Perdón, al revés. Consumen más memoria. Y es funcional, o sea, no usan el estado. No tienen estado, digamos. No tenés
No sé. O sea, en definitiva esta variable index no es algo que vos estés percibiendo a medida que vos pensás en el problema. Lo pensás de vuelta desde el lado declarativo. Es como que vos decís, bueno, dado un índice cualquiera, el algoritmo es este. No necesitas saber si el índice está en 1, si está en 2, si está en 3. Esto es como el borde, ¿no? El borde entre imperativo y declarativo. Es como que, bueno, o sea, acá está lo que está medio difuso, que no sé en dónde ponerlo, digamos. Pero sí, la diferencia es lo que decía ahí, ¿no? O sea, son más eficientes. Primero, ¿no? O sea, de vuelta, esta es una función pura también en cierta manera. Tendría que ver eso, pero digamos, con una función recursiva yo podría mandarla a ejecutar en varias cosas, cosa que con el for no puedo. Ahí está. Esa es la diferencia principal. Si esta función es recursiva y aparte es thread safe, yo podría ejecutar el for mucho más rápido, porque lo puedo mandar a 7 núcleos más y ejecutarlo en 8 procesadores. Es como un for funcional, digamos, con todas las características que tiene. No sé cómo vas a explicarlo. En JavaScript yo no lo uso mucho porque vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente se llama Tail Call Optimization. Que esto es algo que JavaScript no tiene, pero sé que otros lenguajes sí lo tienen. Que lo que hacen los lenguajes es, miran la tail call, ¿no? La cola de la función, tail es cola en inglés, optimización de la última llamada, básicamente, se traduce eso. Todos los locos miran esta última línea y dicen, mirá, la función duplicar es una función recursiva, ¿no? Entonces el lenguaje de programación identifica que una determinada función se diseñó para llamarse, o se llama recursivamente, ¿no? Porque tengo duplicar acá, o sea, el nombre de la función está de vuelta. Entonces el tipo puede mirar acá y decir, esta es una función recursiva. Y la optimización que hace es que básicamente saca esto. Y acá siempre caigo en el mismo problema de decir, bueno, no sé cómo los lenguajes lo hacen adentro. Distintos lenguajes me imagino que tendrán sus optimizaciones diferentes. Cada uno optará por hacer distintas cosas. Pero en definitiva lo que terminan haciendo es como pasarlo de... yo lo escribo como una función recursiva, pero cuando compilo el programa, si el programa se compila, o sea, cuando compilás el programa, lo que hace el programa es pasármelo a la imperativa internamente. Y con eso se salva de usar este stack y de gastar más memoria, digamos. ¿No? Entonces en un lenguaje funcional posta, no como JavaScript, que es un chiste, es seguro hacer esto porque el lenguaje se encarga de no caer en los problemas que tienen las funciones recursivas. ¿No? A ver qué dice acá. Las funciones recursivas requieren un stack de memoria, ¿no? Esto, que crece de manera lineal con la cantidad de recursiones. ¿Está bien? O sea, si este array tuviera 100 ítems, yo necesitaría 100 funciones stackeadas. Necesitaría que la función número 100 estarían corriendo 100 funciones todas al mismo tiempo. Habrían como 100 ejecuciones pasando al mismo tiempo. Y algunos lenguajes de programación usarían Tail Call Optimization para transformar las funciones recursivas en llamadas continuadas. Eliminando el uso del stack. ¿No? Porque este problema lo tienen todos los lenguajes, ¿no? O sea, si yo llamo una función, si yo ejecuto una función, esa función, digamos, tiene que mantener ese contexto, esa memoria que la función precisa, tiene que estar ahí hasta que la función termine de ejecutar. Entonces, la memoria que usa la primera función la precisa la segunda, y la segunda la precisa la tercera precisa de la segunda y de la primera. Entonces ese problema existe en todos los lenguajes. Nada. Y acá hay un ejemplo de optimización, ¿no? Que ahora pensándolo bien también es esto, digamos, es la versión imperativa de la función que estábamos viendo antes. Esto es medio vole, no sé, no está bueno saber, a ver. Tan en vole que no sé si se me ocurrió mucho. Bueno. Recursion, ¿eh?
Vamos a ver un poquito más. Bueno, sigo mientras con los type systems. Type systems nos permiten manipular estructuras de datos complejas y nos dan herramientas para asegurar la calidad del código de compilar, en ausencia de otras técnicas como test-driven development. ¿Tá? En general los type systems son como los que tiene Java, digamos, pero funcionan un poquito distinto. Es como un lenguaje tipado, ¿no? Un lenguaje tipado justamente tiene un sistema de tipos. Claro. Entiéndase, tipo un método en Java que recibe un string. Vos en Java pondrías string y el nombre del parámetro. Le decís el nombre y qué tipo de dato es. Y el sistema de tipos se encargaría, cuando vos compilás ese programa, de fijarse si en algún lado vos le pasaste algo que no fuera un string. Y te dice, vos acá no le pasaste un string. Ahí va. Eso es algo que algunos programas algunos cosas funcionales tienen. JavaScript no lo tiene. Y por eso está así esta frase, ¿no? Porque dice, nos permite manipular estructuras de datos complejas. Imagínense, no sé, una factura, la típica estructura de datos de la factura, que tiene que tener un total, pero también tiene que tener las líneas de los subtotales, y a la vez cada subtotal... ¿Qué mierda le pasó al disco? ¿Me escuchan? Se apagó el disco, la puta madre. ¿Están? Se me reinició el disco, boludo. ¿Cómo están los churrascos? Todavía no están. Ya les voy a avisar cuando no me escuchen más. No, pero cuando me tenga que ir les aviso por lo menos. Tranqui. Estaba bien ahí, ¿no? Estábamos hablando de esto. Sí. No se perdió nada, aparte porque no sé, se perdió nada. Hoy está todo en contra del stream, vos. Acaba de peor esto. Bien. JavaScript. JavaScript no tiene type systems. Bueno, Mauro que labura en Angular usa TypeScript. ¿No, Mauro? Sí. Bueno. Sí. TypeScript es JavaScript, type, ¿no? Acá le dice type JavaScript. Lo que, así a la cortita, lo que hace TypeScript es JavaScript con un sistema de tipos arriba. Entonces te permite hacer estas cosas. Te dice user.name, te dice no, mira, name no existe en el tipo tant. Entonces hace el chequeo de los tipos. Así. Claro, como la ayudita esa antes de... Claro. Sí, que está bueno en cierta manera, porque vos podés ir definiendo, decir, bueno, vos, yo qué sé, cuando definís una función, vos podés ir definiendo lo que la función querés que reciba con mucho más detalle. Vos decís, bueno, esta es mi definición de usuario y esta función recibe un usuario en este formato. Está bueno en ese sentido. Java te tira todos los errores. Y... Claro. Lo que el costo de eso, digamos, es que tenés que compilar primero, o sea, no funciona en los lenguajes interpretados, porque eso es algo que pasa exclusivamente en la compilación, ¿no? O sea, vos tenés que compilar el código para que el código te diga, vos, mirá, acá me mandaste un string y era un número. Esa es una de las cosas que está. Y nada, después eso es algo que por eso está la definición así, porque esta definición me gustó porque incluye TDD, ¿no? Nos da herramientas para asegurar la calidad del código, que en definitiva es lo que está haciendo esto, ¿no? Se está asegurando que esto no falle cuando lo estás corriendo. Vos tenés un usuario, no querés que el usuario le reviente un coso en la cara diciendo, vos, ¿qué pones un número en donde va un string? Claro. Es para asegurar la calidad del código en ausencia de otras cosas como test-driven development, porque si yo tuviera todo el código cubierto de test y yo ya me hubiera asegurado de que no hay manera de llamar esa función con un string si recibe un número, o que si le paso un string, el loco sabe cómo pasarlo a número, en ausencia de los test, está bueno tener un sistema de tipado, digamos. Por eso es que Angular, y hay mucha gente que prefiere usar TypeScript, y yo me crucé con varias empresas ya que me dijeron, che, ¿sabes TypeScript? Y digo, sí, está, es JavaScript con tipos. Porque te ahorras el costo de los tests.
pagás el precio en otros lados, pero te ahorras el costo del test, que ni tanto tampoco, porque los test te ayudan a más cosas también, no solo a mantener los tipos ordenados. Pero en la escritura de los tests sí te facilita, ¿o no? Sí, te facilita porque vos vas a correr el test y ya ahí te va dando los errores, te va diciendo, che, mirá, o si haces un test de integración como esto, ¿no? Esta es la otra parte interesante, vos podés, yo qué sé, este loco acá está hablando de composición, ¿no? Entonces él tiene una función que recibe una manzana de una banana, y a esta recibe una banana y da una cereza. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un test con un sistema de tipos, y ponele que yo no hice estas dos funciones. Yo hice esta, la tercera, que es la integración, digamos. O sea, mi función va a usar las otras dos. Ahí el test me podría decir, che, mirá, en el medio ahí tenías que pasarle una banana y en realidad le pasaste esto. Entonces ahí también te ayuda un poquito. Pero no es nada que no puedas hacer con un test, o sea, ayuda, está bueno. Sí. Pero está. Es imprescindible. Claro. Bueno, y esto es sistemas de tipos en relación con lo que es la composición, ¿no? O sea que esto también lo vamos a ver un poquito en lo que es cuando vamos más la arquitectura, más el diseño. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el pipeline vamos a tener funciones que reciben un tipo de datos A y devuelven un tipo de datos B, que es un derivado del primero, ¿no? O sea, yo recibo A, lo modifico y lo transformo en B. Y después la segunda función va a tomar ese B y lo va a transformar en C. Y así vamos a tener C de C a D, de D a E. Y eso nos va a determinar a nosotros cómo vamos enganchando las funciones una tras de otra. En un determinado caso de uso, el paso 1 recibe los datos crudos del usuario, los valida. Lo que devuelve son los datos del usuario validados. Entonces hay otra función que recibe los datos del usuario validados y, yo qué sé, los guarda en la base de datos. Y devuelve, yo qué sé, los datos del usuario después, no sé, ahí puedes inventar otro tipo. Pero nos permite esa composición. Si tuviéramos un sistema de tipos en JavaScript, podríamos ir haciendo la composición un poquito más fácil. Pero está, TDD. ¿No? Y al final termino con una función que acá tengo un tipo intermedio que para el usuario es transparente, porque el usuario quiere una cereza y me pasa la manzana. Me da la manzana, yo me da la manzana, recibe la cereza, pero nunca se entera que en el medio están esos tipos que son como cascola, digamos, ahí en el medio. ¿Está? Perfecto. Esto es medio bonus. Pero ahora que yo esto lo quiero sacar, todavía no sé dónde sacarlo, porque esto es otra cosa, no tiene nada que ver con programación funcional. Al contrario, es re orientado a objetos esto. Así que no sé por qué lo puse acá. Pero bueno, en un principio, esos son como que son 4. Poner que recursividad y optimización. Son 4 conceptos del paradigma funcional que si bien JavaScript no los soporta en el sentido de que no tiene herramientas para hacerlo, ¿no? Como no tiene un type system JavaScript, a menos que se lo encaje vos, son cosas que se tienen que mantener presentes a medida que vos programás de esta manera, ¿no? Vos no tenés un type system que te esté diciendo, che, mirá que acá me estás pasando algo mal, pero tenés que tener en mente, tenés que estar pensando vos, qué es lo que yo estoy recibiendo por acá y qué es lo que estoy devolviendo. Y lo que yo devuelvo, con qué función lo voy a encajar. Entonces, como que los tipos de datos, por lo menos el formato de la información, de las estructuras de datos, hay que mantenerlo un poquito en mente. Lo mismo con funciones recursivas. Hay ciertos problemas que son más fáciles de entender recursivamente. Que hay como 2 tipos de problemas, ¿no? Los problemas que vos lo ves y decís, esto es imperativo. Tengo 0 y proceso 0 y voy al 1 y proceso el 1. Pero ahí hay otros problemas, como yo que sé, estructura de datos compuesta, como si serían, yo que sé, imagínate,
si yo tuviera que recorrer las carpetas de esta estructura de archivos, digamos, la primera solución que me viene a la cabeza es una función recursiva. Es tipo abrir la carpeta y si tiene carpetas, abrir la carpeta y si tiene carpetas, abrir la carpeta y si tiene carpetas. Eso es recursivo. Entonces esto está bueno tenerlo en mente porque hay algunos problemas que son recursivos por naturaleza, si bien la mayoría son imperativos por naturaleza. O sea, si tengo que recorrer un array, imperativo. Si tengo que recorrer una estructura de carpetas, esto es un patrón también en programación de objetos, que no me acuerdo cómo se llama. Algo con compuesto, no sé. Pero si tengo esta estructura de datos compuesta de sí misma, donde la carpeta puede tener carpetas adentro, ese problema es por naturaleza recursivo. Entonces está bueno tener en mente esto, ¿no? De que si yo tengo una carpeta que tiene una carpeta que tiene una carpeta 100 veces, JavaScript me va a decir 100 veces no lo puede hacer. Hasta 4 llegamos, pero 100 no. Creo que el límite incluso, el límite creo que era como 100, un poquito más capaz. Y nada, está. Programación funcional es eso. Mentira. La parte de programación funcional que a mí me interesa para el resto del curso son estas. Bien. ¿Está? Si tienen alguna pregunta. Yo a las 3 me tengo que ir. Pero Sí, nos quedan yo ya me tengo que ir porque me están llamando ya. Tranqui. Dale, eso le iba a decir. Me mandaron. Está. Hagamos así. Es una meet. Cualquier pregunta, tirémosla por el canal de onboarding que tenemos entre nosotros, ahí el onboarding mayo. Bien. Y vamos por ahí. Dale, así yo me doy Dale, 5 minutitos. el videíto después pasa donde lo cuelgue porque hubo unas primeras partes con las explicaciones y eso que me perdí. Fui anotando acá, pero no es lo mismo. No, obvio, esto quedó todo grabado y sin lag aparte, porque está todo local, así que se va a escuchar. ¿Y mañana con qué arrancamos? Acá, O sea, ¿con qué? TDD. Lo vamos a hacer vamos a usar el material de TDD, es el que está en el GitHub. Tipo, como vamos a ir ahí metiéndonos Perfecto. en los detalles. Mañana a las 8 Dale. entonces. Perfecto. Mañana temprano. Sí, ¿no? Dijimos como tarde, temprano, así nos organizamos. Sí. Habíamos quedado así. Martes y jueves es a las 8. Bien, Dale. 10 puntos. Bueno, Ulises, muchas Bueno, gracias. dale. Arriba. Bueno, Dale, vamos chao, arriba, nos vemos Pedro. mañana. Chau, chau.